Muy bien, es la afectación de la pandemia en centros escolares. Yo desde hace mucho tiempo, bueno, me he dedicado a esto y ahora que se empieza con esta pandemia, se empieza a investigar y se empieza a hacer un estudio de campo, como le llamamos nosotros, y bueno, pues arroja resultados que son verídicos porque se trabaja precisamente con escuelas. Aquí, bueno, un pensamiento de Nelson Mandela dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lamentablemente, bueno, estamos atacando precisamente esa arma, estamos en contra de esa arma y bueno, pues estamos quedando un poco abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hemos puesto la atención, solamente se suspenden clases y hasta ahí queda, pero no se ve más allá de la afectación que puedan tener en terceras personas y sobre todo los estudiantes. La educación es un factor que influye tanto en el avance personal como en la misma sociedad. El enriquecimiento de valores que desde casa se adquieren, que son muy importantes, porque si anteriormente adquiríamos valores que teníamos muy poco contacto con nuestros padres, pues me imagino que hoy en día que tenemos más contacto con nuestros padres, pues los valores a lo mejor se van a reafirmar más, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y lo más importante es fomentarlos dentro de nuestra escuela, y ahí no sabemos si los valores que tenemos los traemos desde casa, cuando estábamos en clases presenciales, o los adquiríamos en la escuela, pero vamos a ir viendo conforme vaya pasando la ponencia. Vale. Es algo invaluable para el individuo. Con esto adquiere dentro de la sociedad un gran valor significativo en el ser humano. ¿Sí? Aquí, bueno, en las escuelas es donde precisamente se hace aquella vinculación entre los individuos, ya sea con gente de otro lugar, de otra sociedad, maestros, alumnos, padres de familia, incluso hasta empresas que iban a las instituciones educativas para ver el desempeño, que les interesaba el desempeño de jóvenes y fomentarlos y motivarlos a que siguieran estudiando para que ellos, bueno, tuvieran ese apoyo por parte de empresas, por parte de la misma sociedad para que ellos siguieran adelante y no truncaran precisamente su estudio. Ahora todo esto, nada, no se ve, entonces, ¿dónde está quedando todo eso? La afectación es para todo mundo, no nada más para los estudiantes. Aquí, bueno, el rol que juega precisamente la familia, que es, es de la parte más importante en la educación, sí, es un entorno principal, ¿verdad? Para podernos desenvolver dentro de nuestra misma sociedad. Anteriormente, la comunicación que había con padres de familia, alumnos, maestros, era mucha. Se podía compartir la problemática que existía precisamente con todos estos jóvenes y bueno, se podía tratar más a fondo y más directamente porque precisamente todos los padres estaban interesados y tenían tiempo suficiente para poder coadyuvar con el maestro, coadyuvar con el psicólogo, con el criminólogo y poder ver toda esa problemática que existía para estos jóvenes y poderlos ayudar. Todo esto, bueno, evitaba precisamente que las conductas antisociales se siguieran proliferando dentro del centro educativo y pues bueno, esto ayudaba con el apoyo de los padres, del mismo maestro, que es un factor principal porque es el que tiene el primer contacto y más contacto con el joven por, por estar tanto tiempo con él, incluso más que los mismos padres de familia. Entonces a mí como criminólogo me ayudaba muchísimo el saber la opinión principal del maestro. Ahorita, en este momento, pues no se ve. Queremos tener contacto con el padre, pero lamentablemente no se tiene ese contacto. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación
que existía anteriormente. Y Se perdón, corta. Feli, antes que continúe. Y esta falta de comunicación o que no se dé, ¿a qué le atribuye? ¿A una dejadez de los padres o desinterés de los padres? ¿O cuál es la, verdad, el factor que está afectando esto? Es el desinterés ya de los padres. Aquí en mi ponencia, eh, tengo por ahí que bueno, anteriormente el padre de familia, ¿sí? Ajá. El padre de familia convivía, por ejemplo, padre de familia, la convivencia del padre de familia, ¿verdad? Era del 20% y del maestro alumno 60%. Alumno, otra sociedad o trabajo 10%. Alumno, solo 10%. ¿Sí? Antes de la pandemia. Y ahora, con la pandemia, se da un giro de 360 grados y el padre de familia alumno convive 60%, el maestro un 5%, el alumno en otra sociedad trabajando o conviviendo con otras personas 20% y el alumno solo 15%. Entonces, quiere decir que el padre se siente satisfecho con ese 60% que él está conviviendo con su hijo, que anteriormente no lo hacía. ¿Y qué pasa? Pues no sabemos si de ese 60% que convive ahora el padre de familia, en realidad sea una convivencia sana y pacífica, ¿sí? Y en realidad le esté ayudando al alumno, no le esté ayudando. Muchas veces el alumno no pone esa atención debida. ¿Por qué? Porque el padre también no tiene esa atención debida como la tiene el maestro cuando es en clase presencial, ¿sí? Entonces, todo ese 60%, ¿sí? Se inhibe totalmente, se inhibe y no sabemos si esa convivencia sea sana, si esa convivencia sea precisamente para que beneficie al joven, ¿sí? Y al maestro 0 o 5% por ahí que tenemos es de contacto con él. También tenemos una problemática en lo que es el sistema de educación, es que por órdenes superiores ningún joven debe de reprobar y eso, bueno, pues no es factible para nosotros como maestros, ¿sí? Que un joven no pueda reprobar un ciclo escolar cuando no está cumpliendo con su trabajo, cuando no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues está afectando totalmente al mismo joven. Y el padre, pues cae en el confort de decir, no, pues si quieres estudia y si no quieres no estudia, como quiera vas a pasar. Entonces se pierde la comunicación con el maestro, se pierde la comunicación con el joven, se pierde la comunicación con el padre de familia. Como quiera tiene que pasar el muchacho. Correcto. ¿Sí? Bueno, dice, la educación desde casa es lo más importante. Desde allí donde se incluyen los valores y conocimientos principales para una educación, una adecuada integración dentro de la sociedad. La inculcación de la cultura sobre los principios de educación es importante, porque aquí donde el individuo se prepara para aceptar su educación que llevará en el trayecto de su vida. Y en el hogar es donde el vínculo comienza su desarrollo y aprendizaje, sobre todo en su entorno de vida. De ahí es donde emanan precisamente todos aquellos valores en los cuales precisamente en la escuela iba y plasmaba y aparte practicaba esos valores porque también el maestro le ayudaba. Ahora el joven, pues únicamente en casa es donde puede trabajar con esos valores. Y si acaso los tenía desde casa o tal vez desde trabajo o en la escuela, que era donde los conocía, porque muchas veces yo con los jóvenes les decía, ¿sabes un valor? No, no sé cuál es un valor. Bueno, a lo mejor en tu casa te inculcan ese valor, pero tú no lo sabes o no te lo han dicho. ¿Tu mamá te da un beso cuando sales de tu casa? Sí, sí me da un beso. Ah, ok. Bueno, ese es un valor del amor.
Entonces, desde escuela les decíamos cómo era, se iban arraigando esos valores desde casa, aunque nuestros padres muchas veces no nos decían. Entonces, los tenía que practicar en la escuela. Y de ahí, bueno, iba haciendo una sociedad dentro de la educación más sana y con el conocimiento de esos valores que no lo tenía desde casa, pero sí los llevaba a cabo, pero en la escuela los practicaba. Sí. Bueno, actualmente las escuelas eh, estamos en una situación muy crítica y conflictiva, sí, porque estamos totalmente, en estos momentos estamos desorientados, pero no hay un ambiente adecuado para impartir la educación. Sí, la intervención de los derechos humanos también ahorita nos trunca demasiado, sí, no nos ayuda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas restricciones precisamente para que el joven siga llevando una educación de calidad. Por ejemplo, a los maestros, pues bueno, a los alumnos no se les puede llamar la atención, los directivos no pueden este, eh, forzar más al maestro de lo que es en su trabajo, ¿sí? Y eso, pues, la verdad no ayuda absolutamente en las instituciones educativas, ¿sí? O tienes algún grupo conflictivo que los muchachos, por ejemplo, ahorita no quieren estar frente a una máquina, ¿sí? No quieren pasar tanto tiempo frente a una máquina, no quieren trabajar de esa manera. Y bueno, pues todo esto lo protege precisamente los derechos humanos. Los maestros que no tienen vocación, yo me encuentro un maestro y le digo, ¿cómo está, maestro? Sí, bien. ¿Y tú? Le digo, bien. ¿Qué tal la pandemia? Ya ojalá regresemos a clases. Dice, no, Dios quiere y nunca se acabe la pandemia. Mejor así, mira, les doy su trabajo y hay ellos que se encarguen, el que aprende, aprende y el que no, no. Dije, ah, caray, qué ganas de sacar a los muchachos adelante, ¿verdad? Entonces también es caer en el confort precisamente de la pandemia, ¿no? No tomarla tanto como tal, sino que como, como me estás pagando y como quiera trabaje o no me pagas, gobierno. Y pregunta, Félix, ¿crees que eso se deba también como un factor, verdad? El efecto de la pandemia, que los maestros actúen de esa manera, o es que son maestros que no tienen vocación? Primero son maestros que no tienen vocación, porque estemos en pandemia o no estemos en pandemia, nosotros también tenemos que precisamente sacar a nuestros alumnos adelante, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo debemos de hacer? Bueno, pues debemos de precisamente tener estrategias de trabajo, ¿sí? En las cuales, bueno, pongamos eh, las nociones de creatividad, que son muy importantes para que el muchacho tome precisamente importancia a lo que es el estudio, creatividad y personalidad, ¿sí? Pensamientos literales, etcétera. O sea, que los muchachos estén interesados precisamente en trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienen esas motivaciones, pues claro que no van a tomar en cuenta las materias. Si Correcto. cuando está uno en clase presencial necesita tenerlos activos, ahora con lo que es en una clase virtual, que es totalmente pasivo, pues no, o sea, no se va a poder. Necesita tener creatividad precisamente en esa clase, ¿no? Tener una práctica creativa docente, Correcto. sí. Y bueno, pues eso lo vemos diariamente, por ejemplo, yo a mis muchachos los veo, les doy ahorita educación socioemocional, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, los lunes y los viernes les doy clase normal, ¿sí? Platico con ellos y algo normal. Y los miércoles
Yo trabajo con ellos en la parte emocional y también con los padres de familia. ¿A nivel de distancia o presencial? ¿Perdón? ¿A nivel distancia o presencial? Hacer No, la distancia, a distancia. distancia. Ok. Sí, también los padres necesitan esa atención psicológica y criminológica, la tienen que tener ellos también, y es cosa que no ha visto el gobierno, que los padres precisamente son los que muchas veces se encargan del trabajo de los jóvenes, ¿sí? Con tal de que no pierdan el año, de que salgan adelante, están trabajando con ellos. Y aparte, todo ese tiempo que no invertían anteriormente, pues bueno, ahí es cuando precisamente se siente estresado el padre de familia, ¿sí? Ajá. El alumno, anteriormente el maestro estaba totalmente estresado. ¿Por qué? Porque pasaba un 60% precisamente con el alumno. Y ahora es al revés. El padre de familia convive 60%. El maestro aquí, por ejemplo, en la lámina que yo tengo, el maestro está tranquilo, pensando en esos avioncitos que le aventaban, tranquilidad, hasta arriba de su escritorio, relajado totalmente. Y el padre de familia, todo lo contrario. Y tal vez esté comprendiendo al maestro toda esa problemática que tenía, ¿sí? Cuando estaba precisamente con todos aquellos jóvenes. Y el padre de familia nada más es uno y es su hijo, ¿sí? Y está totalmente estresado, ¿sí? Y bueno, pues esto lleva precisamente a tener un cambio radical en la vida de la familia. ¿Por qué? Porque ahora el joven no lo pueden dejar solo, ¿sí? Tienen que terminar sus trabajos, tienen que estar al pendiente de él, su comida, su ropa, ¿sí? Levantarlo temprano, etcétera. O sea, muchas cosas, ¿no? El exceso precisamente de trabajo que tiene. Y bueno, dice, en cambio los padres aumentan su nivel de estrés, ya que la convivencia entre padre e hijo nunca fue de tanto tiempo. Por consiguiente, la rutina de los padres se ve modificada y esto acarrea una problemática muy severa entre ambos. Ese conflicto que existe entre el padre de familia y el hijo aumenta un nivel de estrés que no te imaginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el tiempo de convivencia para ellos era muy poco. Ahora no hayan qué hacer precisamente con el joven dentro de del mismo ámbito familiar, no hayan qué hacer con él, Y ¿sí? pregunto, que continúe la presentación, a los padres estar con más tiempo con los jóvenes, ¿verdad? Con sus hijos, que aumente ese nivel de estrés. ¿Has tenido el conocimiento o de tus estudios que ha hecho a partir de la pandemia, se ha demostrado que haya aumentado más la violencia o el maltrato en los hogares? Sí, sí, incluso bueno, incluso la desintegración familiar ha aumentado muchísimo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Okay. La desintegración familiar, nosotros aquí estamos más acercados o estamos más cerca hacia el norte, y la desintegración familiar se ve mucho más, sobre todo por la economía que nos agobia aquí donde estamos, en lo que es San Luis Potosí. Se ve mucho más marcado precisamente el aumento de desintegración familiar, y sobre todo, bueno, de dejar desprotegidos precisamente a esos hijos y a esas madres también, ¿verdad? Aparte los sueldos son bajos totalmente. Entonces, tú sabes que aunque se oiga mal, estando en casa uno come más, ¿sí? Uno come más. Entonces, por lo tanto, aumenta más el gasto en el ámbito familiar. Correcto. Entonces, eso crea un nivel de estrés muchísimo más alto, que se ha visto que jóvenes de secundaria pues están trabajando en lo que sea, ¿sí? Están trabajando en lo que sea, cuando ellos, bueno, pues se deben dedicar a estudiar, pero no ha visto el gobierno esa necesidad que tienen esos jóvenes para poderlos ayudar, ¿sí? A que culminen sus estudios, ¿sí? Muy bien.
Entonces, bueno, aquí, bueno, está el porcentaje, ¿verdad? De convivencia entre padres, que eso, bueno, pues afecta muchísimo. Aquí, bueno, dice, esto provoca una desestabilidad emocional, tanto alumnos como padres de familia. Aquí vemos el confort precisamente del maestro, dice, el profesor malentiende que con mantener ocupado al alumno todo el día es suficiente para que estudie. Esto provoca que pierda el interés en aprender, ¿sí? Este punto es muy importante. El maestro, con tal de mantener ocupado al alumno y a lo mejor le deja su trabajo para toda la semana, ¿sí? Pero no sabiendo que tiene más trabajos todavía. Entonces el joven, en lugar de aprender, ¿sí? Va a echar a la borda todo. ¿Por qué? Porque no nada más es la materia de un solo maestro, pero el maestro, por estar en el confort, estar tranquilo y que trabaje el alumno y que se mantenga ocupado, eh, se está malentendiendo como una encomienda del gobierno mantener a ese joven ocupado, ¿sí? Para que esté siempre en estudio, pero no es cierto, o sea, ni está poniendo atención ni está aprendiendo. Entonces, eh, también no con dejarle todo ese trabajo, el joven va a aprender. Sí, al contrario, le va a perjudicar muchísimo. Va a llegar el momento en que va a llegar a ese punto de estrés que lo va a dejar. Y ahorita tenemos una problemática muy fuerte con los videojuegos, ¿sí? Que estás viendo lo que es la presentación o estás en tu plataforma y el joven está jugando en el celular bajo la pantalla, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Pues no te está poniendo atención, como quiera, le está revisando con tareas. ¿Sí? Entonces, con estar presencial solamente, pues, no es suficiente. De Sí, hecho, sí, que aquí en realmente aquí los maestros de verdad han tenido que trabajar fuertemente y donde los maestros aquí se ha triplicado el trabajo y los alumnos también pues se le ha triplicado, ¿verdad? Porque ahora está a distancia. Pero aquí, ¿verdad? Contrario a lo que está presentando, aquí el maestro de verdad que ha estado una lucha constante con toda esta situación que está pasando y aparte el poco apoyo que a veces reciben del sistema educativo. Y han salido noticias y hasta no hace mucho una maestra tuvo que publicar por Facebook la desesperación, hasta llorando de la situación que estaba viviendo. Y yo sé que, mira, no es fácil, es bien difícil para ambos, tanto para el estudiante como para el maestro. exacto. Sí, sí es demasiado difícil para ambos. Y mucho, por ejemplo, había maestros de que en su vida habían agarrado una computadora, ¿sí? Ah, Habían trabajado con una máquina, mucho exacto. menos en una plataforma y mucho menos en vivo, ¿sí? Ah, Entonces, eso totalmente causa una desestabilidad correcto. en los maestros, que hasta el momento, por ejemplo, hay maestros que no han tenido contacto con los alumnos más que por WhatsApp o por otra red, Facebook únicamente, ¿sí? O mucho más fácil, hacen los cuadernillos de trabajo y se los entregan personalmente por el miedo de estar trabajando con la máquina, ¿sí? Cuando debemos de estar actualizados nosotros como maestros y debemos de estar preparados para todo este tipo de eventualidades que puedan surgir, Es ¿sí? que esto ocurriera. Sí. Y los muchachos, o sea, ellos nacieron con la tecnología, ¿sí? Exacto. Ellos nacieron con la tecnología. Nosotros nos tuvimos que ir acoplando a esa tecnología. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar a marchas forzadas para que el joven nos pueda entender y hacer nuestras clases totalmente dinámicas, ¿sí? Para que nos puedan ayudar ellos también a ponerles atención a esas clases y también, bueno, pues salir adelante, maestro y alumno, ¿sí? Bueno, toda esa energía, por ejemplo, que esos jóvenes están acumulando día a día, ¿sí? Por las cargas precisamente de trabajo, este,
el exceso de comidas chatarras que están ingiriendo mientras están tomando esas clases, ¿sí? No poder resolver precisamente esas problemáticas de trabajo que tienen. ¿Por qué? Porque si presencial no entendían cómo resolver un problema, menos solos, ¿sí? Entonces, la carga del estrés va a ser demasiada, ¿sí? Ellos piden, por ejemplo, jugar fútbol aquí en las láminas que tenemos, jugar fútbol, sacan esa o acumulan más esa energía en los videojuegos que se convierten en más violentos en lugar de ayudarlos, ¿sí? Se convierten en más violentos. O bien, bueno, caen en un estrés postraumático y bueno, por ejemplo, aquí el día 18 de mayo, ¿sí? En un lugar de Puebla, pues una joven se quitó la vida, Wow. ¿sí? Precisamente por el exceso de trabajo, ¿sí? Y bueno, aquí hay otro también, que es el papá de este niño, sí, el día 8 de abril, también, por la gran cantidad de trabajos que tenía, pues el niño también se quitó la vida, ¿sí? Y bueno, pues muchos casos de ese tipo. Y precisamente todo esto lo hace por el estrés que estamos teniendo maestros, alumnos y sobre todo padres de familia, ¿sí? Dice, el estrés es la forma que tiene tu cuerpo de responder ante cualquier tipo de demanda o amenaza, ¿sí? Por ejemplo, estrés, síntomas cognitivos, problemas de memoria, incapacidad para concentrarte, juicio pobre, ver solamente lo negativo, ansiedad o pensamientos recurrentes, preocupaciones constantes. Todo esto es lo que nos está pasando hoy en día con esta pandemia y este tipo de nueva modalidad que tenemos para trabajar. Sí, nos está causando todo este tipo de problemáticas. No me dejarás mentir que bueno, que muchas veces a lo mejor nuestros mismos alumnos, ¿sí? Tienen esa ansiedad, se están comiendo las uñas, ¿sí? Están preocupados porque no entregaron una tarea, están, tienen a lo mejor, la problemática de concentración, etcétera, ¿sí? Bueno, vienen los síntomas emocionales, el mal humor, la irritabilidad o mal genio, agitación, incapacidad para relajarse, sentirse abrumado, sentimiento de soledad y aislamiento, depresión e infelicidad general. Todo esto, bueno, nos genera esa problemática. ¿Y qué es lo que está causando la pandemia? Pues está causando precisamente una antisocialidad, ¿sí? Toda la problemática de antisocial nos la está reafirmando totalmente. Ya no tenemos la convivencia con aquella sociedad, ¿sí? Escolar, con aquella sociedad común que teníamos, ya no la tenemos. Nos irritamos, de cualquier cosa, estamos de mal humor. Sí. Los síntomas físicos que nos creamos, con precisamente con todo este tipo de cambios y este tipo de trabajo, ¿verdad? Pues son dolores, diarrea, ¿sí? Constipaciones, náuseas, mareos, dolores en el pecho, las taquicardias, las pérdidas de deseo sexual, resfriados frecuentes, etcétera, ¿sí? Todo esto nos afecta muchísimo con esta pandemia, precisamente por estar pensando en todo este trabajo. Y lamentablemente, bueno, en el sistema educativo, como que supieron darle al clavo, ¿no? Que es precisamente donde no nos va a afectar ahorita, tal vez en 10 años o 15 años vamos a estar viendo toda esta problemática de aprendizaje que ahorita estamos viviendo, ¿sí? Muy bien. Síntomas conductuales, comer menos o también más o comer menos, dependiendo, ¿verdad? Dormir mucho o poco, aislarte de otros,
procrastinar o rechazar responsabilidades, consumir alcohol, tabaco o sustancias relajantes, hábitos nerviosos, morderse las uñas, todo ese tipo de problemáticas. ¿Sí? Tipos de estrés, otro tipo de estrés. El estrés también puede ser autogenerado. Nosotros mismos lo podemos ir acomodando nuestra vida. Sí. Las causas comunes del estrés extremo, por ejemplo, cambios grandes en la vida, trabajo, escuela, dificultades en las relaciones, problemas financieros, estar demasiado ocupados, niños y familia. Todo esto nos causa precisamente una desintegración familiar, ¿sí? ¿A qué voy con la desintegración familiar? Que bueno, pues es una de las principales causas y en las que yo me enfoqué en esa investigación, ¿sí? Que precisamente vi que era una de los factores que más afecta hoy en día también, aparte de la pandemia. Y esto, bueno, es un resultado, únicamente un resultado precisamente de la pandemia. Dice, dentro del medio educativo donde me desempeño, uno de los principales factores es la desintegración familiar. Un 80% de los alumnos que se han sometido a diagnósticos cuenta con este problema social que afecta en su totalidad a nuestros educandos. De este 80% de alumnos con esta problemática, el 50% manifiesta sentimientos de odio a cualquiera de sus padres. De este 80% de alumnos, el 60% tiene rechazo a la sociedad. Se siente rechazado o rechaza. De este 80% de alumnos, el 75% tiene problemas con la comunidad estudiantil. De este 80% de alumnos, el 40% tienen relaciones con grupos pandilleriles. Si no es que a lo mejor ya ahorita en estos momentos es más. De este 80% de alumnos, el 75% ha tenido relaciones con las drogas. De este 80% de alumnos, el 50% son golpeados por cualquiera de sus padres. Se incrementa mucho la violencia familiar. De este porcentaje de niños con problemáticas, ninguno es tratado por dependencias gubernamentales, a menos que se le mande por parte del Departamento de Conciliación y Mediación. Y es por eso que la importancia del criminólogo dentro de las instituciones educativas es muy, pero muy, muy importante. ¿Sí? Claro, entonces, esa estadística que está presentando, creo, vuelvo, y sí, me reafirmo y coincido contigo en términos de la necesidad de un criminólogo, porque es que conoce mayormente más sobre esta problemática. Porque, ok, podemos tener un trabajador social, un psicólogo, pero no como un criminólogo que conoce mucho más y mejor sobre el tipo de comportamiento antisocial, conoce, ¿verdad? Mucho de lo que es las causas que llevan estos comportamientos disruptivos o problemáticos en las escuelas. Exacto. La proliferación de conductas antisociales, la han querido parar desde mucho tiempo y no critico a nadie porque, por ejemplo, en donde yo trabajo siempre tenemos un equipo multidisciplinario que precisamente lleva a un criminólogo, un psicólogo, trabajador social, ¿sí? Y estamos trabajando constantemente, pero muchas veces el gobierno únicamente mete a un psicólogo como orientador. Tal vez sea bueno, pero debemos de trabajar en conjunto para hacer la detección de conductas antisociales. Cada uno de nosotros con nuestra especialidad tenemos un ámbito diferente y una vista diferente en la detección de conductas antisociales. Por ejemplo, primero creamos el grupo multidisciplinario y luego se convierte en interdisciplinario. Cuando ya cada uno de nosotros da nuestro punto de vista, bueno, hace su tratamiento diferente ya después. Y esto ayuda muchísimo al alumno. Correcto. Yo creo que es que eso, yo estoy de acuerdo. Tiene que haber una integración de otras, primero de otras disciplinas y un equipo multidisciplinario, porque de esa manera, como dice, cada uno puede ver ¿verdad? La situación que está desde su perspectiva y ahí integrando las ideas de cada uno,
puede surgir un mejor tratamiento y mejor cómo intervenir con estos jóvenes. Exacto. Por ejemplo, yo puedo detectar la conducta antisocial dentro de la escuela, porque estoy trabajando directamente con el joven. ¿Cómo? Pues mediante una observación y una experimentación dentro de la escuela, ¿sí? Lo estoy trabajando de esa manera y es como voy a detectar una conducta antisocial. Bueno, la detecto dentro de la escuela, pero no sé de dónde venga, si la traiga desde su casa o la adquiera en la misma institución. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ayudar con el trabajo social, precisamente para que me ayude a hacer un estudio de campo desde su casa. Aunque muchas veces el muchacho puede ser un trampolín, pero a mí no me puede ayudar tanto, sino que lo mando con el trabajo social y el trabajo social me va a ayudar precisamente a hacer esa investigación para poder yo trabajar, ¿sí? Y yo le voy a decir al trabajo social, ¿sabes qué? A ver, tráeme al papá y tráeme a la mamá, ¿sí? Tráeme los hermanos o con quien viva, ya cuando él me dé su punto de vista como trabajador social. Ajá. Y yo poder acabar desde raíz con esa problemática para que esa conducta antisocial pues no se acrecente más, Correcto. ¿sí? Si el muchacho, por ejemplo, tiene un problema psicológico, bueno, vamos a ver qué es lo que le causó el problema psicológico. Me ayudo precisamente con el departamento de psicología y bueno, pues ya le doy su tratamiento correspondiente, me pongo de acuerdo con el psicólogo, le digo qué es lo que él emana en mis diagnósticos y ya él probablemente me pueda ayudar en el ámbito psicológico, ¿sí? Uno de los factores principales que tenemos aquí precisamente es la desnutrición. Ujú. Muchos de los jóvenes también, bueno, es importante que esté dentro del equipo multidisciplinario, que esté un nutriólogo. Muchas veces el joven pues se va sin comer, los sueldos son muy bajos, no alcanzan la comida, prefieren que coman sus hermanos más pequeños, ¿sí? El cuidado que tienen sus padres o comen solamente alguna sopa instantánea o X cosa y tienen parásitos y eso también no los deja estudiar, ¿sí? Correcto. Hay mucho tipo de problemáticas y eso puede precisamente sacar a flote una conducta antisocial de rechazo de sus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque siempre se está durmiendo, porque está flaco, y de ahí empieza el bullying y etcétera. O sea, entonces tenemos que ver todo eso, desde dónde emana la conducta antisocial. Exacto. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Ok, te pregunto, Félix, Sí, ante esta situación, ¿verdad? Que ustedes están confrontando y que ahora, bueno, no solamente ustedes, todo el mundo entero, ¿verdad? La educación a distancia. sí. ¿Cómo visualiza una vez nos volvamos otra vez a la normalidad cuando se están presentando todos estos comportamientos, estos factores, una vez cuando se reintegren otra vez a las clases presenciales? ¿Has visualizado cómo cómo se va a dar ese proceso? Mira, yo visualizo que vamos a tener mucha problemática y por ejemplo, ahorita tenemos muchos jóvenes que están dentro de la drogadicción. Si anteriormente, por ejemplo, no sé, en un centro educativo de los que yo estaba y que tenía tratamiento con aquellos jóvenes, tal vez tenía un 10% de jóvenes con problemas de drogadicción y que, bueno, sus jóvenes estaban siendo tratados en el departamento de criminología y, bueno, logramos bajar precisamente el índice. Yo creo que vamos a tener, yo creo que un 40% de jóvenes con ese tipo de problemática. Y también, bueno, este, eh, yo creo que va a haber mucha discriminación también, va a haber mucha discriminación en los centros educativos. eh, eh, pues lo visualizo de esa manera, ¿no? El problema de aprendizaje que bueno, nos retrasamos demasiado tiempo y todavía estábamos retrasados y todavía nos vamos a retrasar mucho más. Te digo, en 10, 20 años vamos a ver la afectación de esta pandemia, ¿sí?
que vamos a estar, si anteriormente estábamos 20, 30 años de retraso en aprendizaje, pues yo creo que vamos a duplicar ese índice, ¿no? Entonces, sí nos va a afectar muchísimo. No, continúa, continúa. Sí. Entonces, el problema de drogadicción, el problema de desintegración, el problema del acoso escolar, ¿sí? Va a crecer muchísimo más. Va a haber una problemática muy fuerte en cuanto a la integración nuevamente de esos jóvenes ante la sociedad estudiantil. Mira, ¿qué pasa cuando una persona cae por primera vez a la cárcel? Pues cae a la cárcel, sí, es detenido, lo van a recluir, no sé, 10 años. Tiene que luchar para integrarse a esa sociedad, a esa nueva sociedad. Se está acomodando en esa sociedad, sobrevive en esa sociedad, se le termina su tiempo de estar ahí, vuelve a salir, se tiene que volver a integrar nuevamente a la sociedad común, que lo rechaza, que lo etiqueta, etcétera. Vuelve a sobrevivir nuevamente en esa sociedad y va a batallar muchísimo. ¿Cuánto puede pasar? Puede pasar mucho tiempo. Lo mismo yo lo asimilo así, porque soy criminólogo, lo asimilo dentro de los centros educativos. Vamos a batallar muchísimo para que esos jóvenes y sobre todo también los maestros, sí, nos volvamos a integrar nuevamente con esos jóvenes, ¿sí? Vamos a batallar muchísimo, vamos a empezar de cero nuevamente, ¿sí? Entonces, esa problemática yo la pronostico para esos tiempos, si es que nos integramos nuevamente a clases presenciales. Oye, y mira, a partir de verdad cuando comenzó la pandemia, todo este proceso que ha afectado todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, allá en México, ha habido estudiantes que han abandonado la escuela, han desertado la escuela. ¿Cómo ha sido el proceso de la aprobación de las clases, ¿verdad? De los cursos? Mira, yo tenía una investigación que ya tenía un año, y la iba a trabajar precisamente con la Secretaría de Educación sobre deserción escolar, sí, para cómo evitarla. Y luego, bueno, aparece esto de la pandemia y se viene abajo el proyecto porque cambia absolutamente todo, ¿verdad? Pero en los primeros 2 meses, 3 meses que tuvimos de pandemia, yo creo que tuvimos, por ejemplo, eh, tuvimos un 20% más de jóvenes que perdieron el interés en el estudio, se fueron a trabajar, y se acrecentó muchísimo lo que es la deserción escolar. Una por parte del apoyo de los padres, ¿sí? Y otra por el desinterés precisamente de los jóvenes. Entonces, la deserción escolar yo creo que ahorita se va a incrementar mucho más. Muchos jóvenes no tienen cómo comunicarse precisamente para recibir sus clases, pierden el interés. Y otras, los padres, como te decía, nunca han convivido tanto tiempo con ellos que pierden el interés los padres, y al perder el interés los padres sobre el estudio de los jóvenes, los mismos jóvenes desertan y ya no van. Entonces, yo creo que, ojalá y no, ¿verdad? Pero yo creo que un 50 y 50 va a haber de desinterés en el estudio. Ya estos jóvenes, pues, la deserción escolar va a incrementar muchísimo. Y te imagino que ahora, situación, para ti como criminólogo, sería un poco más difícil o complicado en estos estudiantes que posiblemente hayan abandonado la escuela o hayan desertado, tener que hacer un acercamiento debido ahora al distanciamiento social, que no podemos, ¿verdad? Ni tan siquiera llegar a los hogares para intervenir. Simplemente, pues eso me imagino que será un limitante mayor. Sí, ahorita, por ejemplo, pues no se puede hacer nada, pero yo creo que entrando a clases presenciales
se va a empezar a hacer una investigación sobre qué está pasando con esa deserción, dónde están esos jóvenes, qué es lo que hacen, sí, empezar a investigar sobre esos jóvenes, que lamentablemente muchos de ellos se van a ir a la delincuencia organizada y muchos de ellos, bueno, son consumidores de drogas, algunos otros se van a dedicar a trabajar porque la necesidad, algunos otros van a estar en su casa, no sé, etcétera, pero hay que hacer una investigación qué pasa con esa deserción que tuvimos durante esa pandemia, ¿sí? Y, Y ver nuevas conductas también, nuevas exacto, conductas antisociales. correcto, y hacer bien, ¿verdad? Va a ser un trabajo bastante arduo y tiene que haber realmente aquí una integración multidisciplinaria para manejar la situación cuando se reincorpore nuevamente las clases a nivel presencial, porque como dice, van a tener unas nuevas conductas que va a complicar un poquito más el escenario escolar. Yo creo que el gobierno, en lugar de estar creando cómo invertir dinero en aulas, en equipo, o sea, todo eso, yo creo que se debe de empezar a hacer una investigación sobre los jóvenes, precisamente que se les pierde la pista, ¿sí? Que esos jóvenes que no se tiene conocimiento dónde están, para poderlos integrar nuevamente. Aquí el artículo 3 de la Constitución obliga precisamente a los padres y también al gobierno a que los jóvenes tienen que estudiar. Entonces tenemos que hacer valer nuestro código, de nuestro artículo, perdón. Lo tenemos que hacer válido y tenemos que acarrear nuevamente a esos jóvenes para poderlos integrar, porque aparte de la afectación que vamos a tener en la pandemia, yo creo que esa va a ser una de las principales. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están totalmente fuera del sistema educativo? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, vamos a tener otro problema social fuerte después de esto. Bien, y estamos la situación que nos puede enfrentar, que yo sé, como bien dice, realizar un estudio, ¿verdad?, sobre la pandemia y el sistema escolar y todo relacionado a deserción. Pero el problema es que a veces los gobiernos, ¿verdad? Digo en general, todos los gobiernos, bueno, específicamente aquí en mi país, pero en ustedes también, que hay cambio de gobierno. Casi siempre, pues mira, realizan estudios, pero ahí se queda. Sé que los resultados no los llega a un nivel de poner en acción o un proyecto para manejarlo y enfrentar los resultados que se obtienen de la investigación. Porque solamente se hace la investigación, pero ¿qué hago después? Si no voy a ponerme a trabajar sobre lo que yo encontré, simplemente Exacto. recopilé datos y ya, y no hago nada más, pues entonces realmente no hicimos nada. Por ejemplo, en ese diagnóstico de desintegración familiar, o sea, se entrega y ya nada más, ok, está bien, Y ahí se hasta ahí, queda encabezado, lo de guardo. ahí, exacto. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno? Siempre unifica que todas las escuelas tienen la misma problemática y que todas las escuelas deben de tener la misma política pública, cuando no es así. Las Correcto. políticas públicas para escuelas deben de ser diferentes dependiendo el ámbito, el lugar, ¿sí? El tipo de joven que tenga en esa escuela, ¿sí? No todas las escuelas son iguales, ni todas las escuelas tienen los mismos alumnos. Hasta eso, o sea, seleccionan alumnos para diferentes escuelas, se dan el lujo de escoger y eso se llama discriminación, Correcto. ¿sí? Entonces eso no lo ha visto el gobierno. ¿Cuánto afecta precisamente? ¿Cuánto afecta esa discriminación a esos jóvenes y poderlos mandar a otra escuela donde ahí sí los aceptan, pero cuando ves tu ámbito, dices, caray, pues aquí yo creo que no vemos muchas personas del agrado de los demás, o sea, todos somos desagradables. Exacto. Y esa es una discriminación que el gobierno no ve. Por ejemplo, ahorita con la pandemia tenemos esa problemática. A los jóvenes y a los ancianos los hacen para un lado y que todos nos podemos contaminar, ¿sí? Todos nos podemos contaminar. Entonces, lo que debemos de tener es unas restricciones más severas,
¿sí? Para que esto se prolifere, o sea, no importa ancianos, no importa jóvenes, todos por igual, todos correcto, nos debemos de cuidar por igual, y cuando no lo hace así, ¿sí? Discrimina precisamente a los ancianos y a los niños, ¿sí? Entonces, lo hace de esa manera, él mismo propicia de que se cree esa discriminación en nuestra sociedad, y eso nos correcto, afecta. Cuando un niño no lo dejan entrar a un eh, centro, no sé, donde ven a juguetes X, ¿sí? El niño va con todas esas ganas de ver ahorita en este tiempo los juguetes, y lo paran y no, tú no puedes entrar, retírate, llévatelo para allá, no puede entrar. Eso le causa un mal psicológico al niño, correcto. ¿sí? Y eso no lo han visto tampoco. Y eso le va a causar, aparte de un mal psicológico, le va a hacer que prolifere en él las conductas antisociales, de rechazo, ¿sí? De problemática contra la policía, contra el guardia, ¿sí? De todo eso. Correcto. Y de hecho, mencionaste ahí, ¿verdad? Los niños, los jóvenes y los ancianos. Me trae a mi memoria, ¿verdad? Algunos tratadistas de la victimología, que ellos Sí, dicen que lo más vulnerable a ser víctimas son los niños, las mujeres exacto. y los ancianos, ¿verdad? Sí. Y aquí podemos ver eso mismo, esa discriminación contra esta población. Fíjate que por eso yo me incliné mucho sobre escuelas, porque precisamente tú dime cuándo un niño ha puesto una denuncia Ujú, ante los derechos humanos o ante un juez o ante un ministerio público que ha sido violentado. correcto. Nunca, Ujú, nunca. ¿Por qué? Porque no tiene ese apoyo por parte del departamento jurídico o de parte de un criminólogo que ve que si esa discriminación, esa problemática que tenga en la escuela, ese humillamiento que tiene por parte del maestro, eso le puede proliferar las conductas antisociales, correcto. ¿sí? Entonces, nunca lo han tratado. Ahora que está el departamento de criminología dentro de las escuelas, muchos maestros se han ido, ¿sí? Y el criminólogo es imparcial, es para maestros y también es para alumnos, ¿sí? Y para padres de familia. Si el padre de familia está mal, se le hace saber que está mal. Si el alumno está mal, se le hace saber que está mal. Y si el maestro está mal, sí, también. Correcto. Entonces, es imparcial. Entonces, es de gran ayuda el criminólogo dentro de esta sociedad estudiantil, porque precisamente apoya, ¿sí? A toda esta comunidad. ¿Y qué hace? Pues precisamente no deja proliferar las conductas antisociales que nos pueden llevar a cometer algún crimen. Sí, Yo creo que hay que crear conciencia o hacerle crear conciencia, o mejor dicho, concienciar tanto al sistema educativo y al gobierno de la importancia de un criminólogo en las escuelas, que yo sé que aportaría mucho y ayudaría, porque una de las finalidades también del criminólogo es la prevención, ¿verdad? Que ahorita, de sí, su fin, la prevención. exacto. Ahorita, por ejemplo, dicen, está aumentando la criminalidad en el país. Sí, pero no sabemos por qué. Correcto. Sí, o sea, no hemos hecho el estudio por qué, pero nosotros como criminólogos sabemos por qué, sí, sí lo sabemos, pero el gobierno todavía no tiene esa capacidad de darle la importancia al criminólogo, que es precisamente el que debe de hacer ese tipo de investigaciones. Correcto. Por qué se está acrecentando la criminalidad? Precisamente porque tenemos toda esa proliferación de conductas antisociales que ya se están convirtiendo en crímenes, ¿sí? Correcto. Y no pueden atacarlas, no tienen cómo atacarlas. No han creado las políticas públicas para poder atacar de raíz toda esa problemática. Eh, Precisamente como bien menciona de la política pública, y ahí uno de los problemas que están mencionando, ¿por qué a veces las políticas públicas no las crean de una manera adecuada? Porque a veces no se tiene una evidencia científica o estudios científicos que me puedan ayudar a mí a establecer mi política pública.
Y aparte también las estadísticas, si a veces tú manejas o manipulas o maquillas una estadística, que es la que te ayuda también la estadística a establecer una política pública, tampoco va a ser efectiva una buena política pública porque no se tiene, ¿verdad? Se está partiendo de una información incorrecta. Y para mí, ¿verdad? Y para mí otra vez, cuando al mismo vez el gobierno no tiene una visión o una misión clara de lo que quiere hacer, y partiendo de que no tiene esta visión y esta misión clara y los objetivos, no va para ningún lado. Exacto, exacto. O sea, se tiene que hacer una investigación, se tiene que hacer una investigación y ver qué es lo que se requiere precisamente, qué problemática es la que va avante y pues bueno, atacarla, sí, ir atacando cada una de esas problemáticas. Pero bueno, el criminólogo está siempre dispuesto a trabajar con ese equipo multidisciplinario para poder ver todos los ámbitos precisamente, porque él solo no puede, ¿sí? Entonces, tiene que trabajar precisamente de esa manera. Lamentablemente, bueno, pues, no estamos impuestos a trabajar muchas personas así y somos celosos precisamente de nuestro trabajo, pero aquí lo que nos interesa es la visión de cada uno como personas profesionistas. Correcto. ¿Sí? Para llegar a la raíz de la problemática y poder atacar. Bueno, Peter, yo tengo la esperanza de que por lo menos se pueda más adelante ir creando esa conciencia y la importancia del criminólogo en los escenarios escolares. Para eso por lo menos podemos tener una sociedad con menos delincuencia, con menos violencia. Exacto. Ahorita va a ser un poco difícil poder trabajar con diagnósticos, porque precisamente, por ejemplo, de 40 alumnos entran 15 o tienes contactos con 15 y los demás, ¿dónde están? Correcto. Los demás son los que preocupan, o sea, los que están presentes no hay ningún problema, sabemos que son los que tienen esos deseos de salir adelante, pero los demás son los que deben de importar y son los que debemos de rescatar, porque de seguro, o sea, no están quietos. Exacto. Y lamentablemente ves y conoces, dices, ay, canijo, Juanito, que es el que movía todo el pandero en la escuela, ¿dónde estará? O sea, ¿dónde lo anda moviendo ahora? ¿De qué manera lo anda moviendo ahora? ¿Sí? Si tú sabes que los niños inquietos son los que más llaman la atención, ¿sí? Y lamentablemente la llaman para hacer otro tipo de cosas. Y esas cosas, bueno, pues nos van a afectar a terceras personas. Correcto. ¿Sí? Y sobre eso hay que ir manejando y trabajando sobre ello. Y debemos de trabajar, o sea, el gobierno debe de poner total énfasis en esos jóvenes que no están ingresando a las escuelas. Correcto. ¿Sí? Y yo creo que debe de precisamente empezar a crear sus políticas públicas, no las debe de crear cuando esto ya termine. Exactamente. Porque se le va a salir de control totalmente. Si no, de mí te acuerdas en aquellos tiempos que entremos por ahí ya en semáforo verde, ¿sí? Que ya entremos en semáforo verde y que podemos ingresar a las escuelas, vas a ver cómo va a estar esa problemática, que el gobierno no va a saber ni qué, ¿sí? A menos de que sea una estrategia para poder invertir dinero. Correcto. Sí, pero a lo mejor nos van a hacer falta cárcel. Sí. Y pues de eso no se trata. Exacto. Bueno, Félix, ya el tiempo nos apremia. Realmente queremos nuevamente agradecerte tu excelente participación con excelente ponencia. Quiero nuevamente leer tu reseña porque me dice mi compañera que al inicio no se escuchó porque entró directamente a la presentación y quiero, ¿verdad? Porque la gente conozca con quién es nuestro ponente. Y nuevamente voy a dar lectura a tus datos, ya que, no sé, que al principio no se escuchó, me dice mi compañera. Sí, gracias. Y nuevamente leo aquí los datos de... Este es un resumen de porque la trayectoria de Félix es amplísima y su currículum vitae es demasiado extenso, por lo tanto, no, si hablo de todo lo que ha hecho en su vida, no terminamos. Pero por lo menos un resumen, ¿verdad? De quién es nuestro ponente. El licenciado Félix Jaime Mejía Velázquez posee una licenciatura en criminología de la Universidad de Matehuala y otra en psicología del Centro Universitario del Pacífico Sur. También posee una especialidad en ciencias forenses, ostenta una maestría
en Ciencias Forenses de la Universidad de Matehuala. Actualmente estudia un doctorado en Ciencias de la Educación en el Centro Universitario del Pacífico Sur. Se desempeña como criminólogo capacitador estatal en Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Fue fundador del Departamento de Conciliación y Mediación para la Prevención del Delito dentro de la Escuela Secundaria General Ángel Veral y Escuela Primaria Club Rotario en Matehuala. Creador del programa de intervención para la prevención en escuelas denominado Jóvenes Reeducando y programa de intervención para la prevención en las escuelas denominado Escuela para Padres. Además, fue fundador del Centro de Investigación Criminológica y Criminalística Forense en la zona Altiplano, director general y fundador del Centro Educativo de Formación Militarizada, Educación Secundaria y Preparatoria. Asimismo, ha sido jefe de Departamento de Criminología en Secundaria General en el estado de San Luis Potosí, docente en la Escuela Secundaria General Flavio Cifuentes y en la Escuela Secundaria General Ángel Veral. De igual forma, es asesor a grupos de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Matehuala para concursos de la identificación de la prueba pericial y su validación de los juicios orales y cofundador y miembro del Consejo Interamericano de Estudios Criminológicos en Costa Rica. También ha sido conferenciante y tallerista en Costa Rica, Colombia, México, entre otros, aparte de recibir mucho reconocimiento por su excelente y extraordinaria labor. Nuevamente, Félix, agradecido al nombre de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y de la autoridad universitaria, te queremos agradecer, pero espero que aquí la Tamara nos pueda presentar, ¿verdad?, la constancia en este momento para dar lectura a la constancia. Sí, muchas gracias. Y a ver si Tamara ahí me puede subir la constancia. Déjame ver, parece que no. Tamara. Ok, ahí. Gracias. Lo dice, la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos y el Departamento de Justicia Criminal otorga al licenciado Félix Jaime Mejía Velázquez por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro con el tema la afectación de la pandemia en los centros escolares. El mismo está firmado por el doctor José Mesa, que es el rector de la universidad, el doctor Rafael Méndez Tejeda, que es el decano académico, y este es su servidor, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Estaré haciéndole llegar en breves minutos, ¿verdad?, la constancia por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a la universidad, gracias a ti, hermano, que bueno, me da gusto nuevamente, te digo, saludarte. Y ya sabes que, bueno, pues aquí estoy a la orden, lo que se ofrezca. Y voy a tenerte al tanto de las investigaciones que voy a estar haciendo, para, bueno, pues para luchar juntos, Vale, ¿verdad? claro. Y bueno, tratar de erradicar toda esta problemática que nos puede afectar a nosotros y a nuestras personas, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que entre más estemos unidos, yo creo que formaremos un mejor equipo. Claro, pues claro, creo que por lo menos después que pase esta pandemia podamos coincidir nuevamente en México o en el país que sea donde nos encontramos. Sí, ¿verdad? Donde quieran andamos. Donde quiera nos encontramos. Bien, Sí. pues también queremos decir a los empleados de la universidad y a la facultad y a los estudiantes, pues si más adelante pues llenen la evaluación de este programa en el día de hoy, y recuerden siempre firmar la asistencia para acreditar este tiempo para la oficina del Contralor. Bueno, ya nos vamos despidiendo, me despido de aquí de mi amigo Félix Mejía, y nuevamente gracias y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Que se bien. Un abrazo. Igualmente. Bye bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.